Imaginad una guerra librada no con armas o tanques, sino con susurros en la oscuridad, mensajes cifrados y secretos intercambiados entre las sombras. Imaginad un conflicto donde el campo de batalla está en todas partes y en ninguna a la vez, donde las armas son la información, la ideología y el miedo en lugar de balas y bombas. Esta fue una guerra librada en silencio, en los callejones de ciudades extranjeras, en la estática de las señales de radio interceptadas y en las mentes de millones de personas que vivieron bajo su constante amenaza. Esta fue la Guerra Fría, un pulso global que marcó la segunda mitad del siglo XX. Fue una época en la que el mundo se dividió en dos bandos opuestos, separados no solo por fronteras, sino por muros de ideología y sospecha. El muro de Berlín y el telón de acero se convirtieron en símbolos de un mundo dividido, donde cada nación se vio obligada a elegir un bando o arriesgarse a quedar atrapada en el fuego cruzado. Fue una batalla de ideas y voluntades, una contienda implacable entre democracia y comunismo, libertad y control. Durante casi 50 años, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron en un tenso pulso, cada movimiento calculado como una gran partida de ajedrez. Cada cumbre, cada apretón de manos, cada mirada desafiante a través de una mesa de negociación, conllevaba el peso de una posible catástrofe. Las dos superpotencias nunca declararon una guerra abierta, sin embargo, el mundo vivió bajo la constante sombra de la aniquilación nuclear. La amenaza de una destrucción mutua asegurada pendía sobre cada decisión, cada crisis, cada momento de incertidumbre. Un movimiento en falso, un error de cálculo, y el mundo podría sumergirse en una devastación inimaginable. En lugar de ejércitos enfrentándose en campos de batalla, la Guerra Fría la libraron espías con gabardinas, satélites orbitando en lo alto y propaganda inundando las ondas. Las agencias de inteligencia se convirtieron en las nuevas líneas del frente, y la información fue el arma más valiosa. Ambos bandos trabajaron incansablemente para superarse mutuamente, utilizando tecnología, engaño y guerra psicológica. La competición se extendió más allá del espionaje. Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron por conquistar el espacio, cada lanzamiento, una demostración de destreza tecnológica y orgullo nacional. Invirtieron recursos en ganarse los corazones y las mentes de todo el mundo, proporcionando ayuda, forjando alianzas y, a veces, alimentando guerras subsidiarias en tierras lejanas. En casa, el miedo era palpable. Los escolares practicaban simulacros de ocultación, aprendiendo a esconderse debajo de los pupitres en caso de un ataque nuclear. Las familias construían refugios antiaéreos en sus patios traseros, abasteciéndolos con suministros, esperando sobrevivir a lo impensable. La amenaza de guerra se entrelazó con la vida diaria, moldeando la sensación de seguridad e incertidumbre de una generación. El mundo estaba dividido en dos. Estados Unidos defendía la democracia y el capitalismo, prometiendo libertad y prosperidad. La Unión Soviética defendía el comunismo, imaginando una sociedad construida sobre la igualdad y la fuerza colectiva. Cada bando creía tener la clave del futuro de la humanidad, y cada uno veía al otro como una peligrosa amenaza para su forma de vida. La sospecha y la paranoia eran profundas. Los líderes políticos pronunciaban discursos encendidos, advirtiendo sobre las intenciones del enemigo. La gente común se preguntaba en quiénes podían confiar, mientras los gobiernos de ambos lados vigilaban de cerca a sus propios ciudadanos, buscando signos de deslealtad o subversión. Cada acontecimiento, cada crisis, cada avance tecnológico, se convirtió en una victoria o una derrota en esta lucha ideológica. La crisis de los misiles de Cuba, la guerra de Vietnam, la carrera espacial. Cada momento se magnificó, se transmitió por todo el mundo y se analizó por su impacto en el equilibrio de poder. Lo que estaba en juego no podía ser mayor. Ambos bandos creían que estaban luchando por el alma misma de la humanidad, por el derecho a moldear el futuro. El mundo observaba con ansiedad, sabiendo que el resultado de esta guerra silenciosa determinaría el destino de las generaciones venideras. La era se definió por la tensión y la incertidumbre, mientras dos superpotencias se miraban fijamente, cada una convencida de que su visión del futuro debía prevalecer. Cada segundo se sentía como una cuenta atrás, cada titular un posible punto de inflexión. En esta guerra sin balas, el destino de la civilización realmente pendía de un hilo, mientras el mundo esperaba ver qué futuro surgiría de las sombras. La Guerra Fría comenzó entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial.
Un mundo cambiado para siempre por la devastación y las pérdidas que arrasaron Europa y más allá. Las ciudades en escombros, las familias destrozadas y el viejo orden se había derrumbado, dejando un vacío que exigía un nuevo liderazgo y visión. En este caos, Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron como las dos naciones más poderosas de la Tierra. A pesar de sus grandes diferencias, se convirtieron en aliados inesperados, unidos por un enemigo común. Juntos lideraron la ofensiva para derrotar a la Alemania nazi, sus ejércitos luchando codo con codo en los campos de batalla de Europa. Por un breve momento, pareció que la cooperación entre Oriente y Occidente podría forjar un futuro pacífico. Pero a medida que las armas callaron, la alianza que se había forjado en la guerra comenzó a desmoronarse rápidamente. Las viejas sospechas resurgieron y surgieron nuevos desacuerdos sobre cómo reconstruir el mundo. En cumbres de guerra como Yalta y Potsdam, los líderes Roosevelt, Churchill y Stalin se sentaron juntos, pero bajo la superficie, sus visiones para el mundo de la posguerra no podrían haber sido más diferentes. Estados Unidos y Gran Bretaña defendieron la democracia y la autodeterminación, con la esperanza de extender la libertad y reconstruir naciones a través de elecciones abiertas y mercados libres. Stalin, sin embargo, estaba decidido a crear una zona de amortiguación de estados comunistas en Europa del Este, buscando seguridad para la Unión Soviética después de años de invasión y sufrimiento. Este choque fundamental de ideologías, democracia contra comunismo, se convirtió en el corazón de un conflicto nuevo y peligroso. La propaganda de ambos lados pintaba al otro como el enemigo, alimentando el miedo y la sospecha entre la gente común. En Occidente, el capitalismo se veía como el camino hacia la libertad individual y la prosperidad, donde la gente podía perseguir sus sueños. En Oriente, el comunismo prometía igualdad y seguridad, pero exigía lealtad al Estado por encima de todo. Estas visiones contrapuestas moldearon la vida diaria, desde los hogares de las familias americanas hasta las fábricas de los trabajadores soviéticos. Cada lado veía al otro no solo como un rival, sino como una amenaza directa a su forma de vida y a su propia supervivencia. Las reuniones diplomáticas se volvieron tensas y los desfiles militares se convirtieron en demostraciones de poder y advertencia. Las celebraciones que marcaron el fin de la Segunda Guerra Mundial se desvanecieron rápidamente en una atmósfera de recelo e inquietud. La confianza entre los antiguos aliados se evaporó casi de la noche a la mañana, siendo reemplazada por una sensación de peligro inminente. En Estados Unidos, la Unión Soviética fue cada vez más retratada como una dictadura despiadada, empeñada en extender la tiranía. Mientras tanto, la propaganda soviética representaba a América como un agresor imperialista que buscaba dominar el mundo a través del poder económico y militar. El miedo y la desconfianza se infiltraron en la vida cotidiana. Los niños practicaban simulacros de ataque aéreo en la escuela, las familias se reunían alrededor de las radios para escuchar noticias de crecientes tensiones, y las aulas se convirtieron en campos de batalla de ideas contrapuestas. A medida que Europa se dividía en esferas de influencia, surgió un mapa dividido, simbolizado más famosamente por el telón de acero y la ciudad dividida de Berlín. El mundo estaba a punto de dividirse, no solo por fronteras, sino por ideología, sospecha y la amenaza siempre presente de un nuevo tipo de guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida por un telón de acero, un término acuñado por Churchill. Europa Occidental abrazó la democracia. Europa Oriental cayó bajo control soviético. Los soviéticos instalaron gobiernos comunistas en Europa Oriental, creando estados satélite. Berlín se convirtió en un símbolo de esta división, partida en zonas por los aliados. En 1948, Stalin bloqueó Berlín Occidental, poniendo a prueba la determinación de Occidente. Estados Unidos respondió con el puente aéreo de Berlín, abasteciendo la ciudad por aire. Esta fue una victoria propagandística para Occidente, mostrando compromiso con la libertad. El bloqueo se levantó, pero Berlín siguió siendo un punto crítico de la Guerra Fría. El telón de acero era una barrera de soldados, secretos y sospechas. Europa estaba drásticamente dividida. La Guerra Fría fue una competición global que se libró en muchos frentes. La carrera armamentística hizo que ambas superpotencias acumularan arsenales nucleares. Las guerras subsidiarias, como las de Corea y Vietnam, les permitieron luchar indirectamente. La carrera espacial buscaba prestigio y superioridad tecnológica. Los soviéticos lanzaron el Sputnik. Estados Unidos aterrizó en la Luna.
La propaganda y el espionaje fueron herramientas clave en esta guerra encubierta. La CIA y el KGB operaban vastas redes de espionaje. Cada ámbito, desde el deporte hasta el ajedrez, fue un campo de batalla. La Guerra Fría fue una larga lucha crepuscular por la influencia global. Fue una batalla por los corazones y las mentes. La carrera armamentística nuclear condujo a una doctrina llamada MAD, destrucción mutua asegurada. Ambas superpotencias tenían suficientes armas para destruirse mutuamente muchas veces. MAD significaba que una guerra nuclear sería suicida para ambas partes. Esto creó un equilibrio de terror, evitando la destrucción total. La tríada nuclear garantizaba que la represalia podría sobrevivir a un primer ataque. Los misiles estaban ocultos, los bombarderos en el aire, los submarinos indetectables. El mundo estaba preparado para el Armagedón. Vivir bajo MAD causó una ansiedad generalizada. Los programas de defensa civil enseñaron a los ciudadanos a agacharse y cubrirse. La paradoja era que estas armas mantuvieron la paz. Era una estabilidad frágil, que descansaba en la amenaza de la ruina. Las armas más poderosas de la Guerra Fría fueron sus elementos disuasorios. En octubre de 1962, la crisis de los misiles cubanos puso a prueba la destrucción mutua asegurada hasta sus límites. Un avión espía estadounidense descubrió misiles soviéticos en Cuba, amenazando ciudades estadounidenses. El presidente Kennedy se enfrentó a una elección terrible: atacar o negociar. Él eligió un bloqueo naval, revelando la crisis al mundo. La tensión aumentó a medida que los barcos soviéticos se acercaban al bloqueo. Ambas superpotencias estaban en alerta máxima. Un solo error podría desencadenar la guerra. Negociaciones secretas llevaron a un acuerdo: misiles fuera de Cuba, sin invasión estadounidense. Estados Unidos también acordó en secreto retirar misiles de Turquía. La crisis terminó, una llamada de atención para ambos líderes. Esto llevó a esfuerzos para mejorar la comunicación y evitar futuras crisis. El mundo evitó por poco una catástrofe nuclear. En la década de los 80, el hielo de la Guerra Fría empezó a derretirse. El liderazgo de Mikhail Gorbachev trajo cambios a la Unión Soviética. La economía estaba estancada y la gente inquieta. Gorbachev introdujo la glasnost y la perestroika, promoviendo la apertura y la reforma económica. La glasnost permitía la libertad de expresión. La perestroika buscaba revitalizar la economía. Estas reformas fueron difíciles de poner en práctica, lo que provocó inestabilidad. Gorbachev también buscó poner fin a la carrera armamentística, firmando tratados con los Estados Unidos. Señaló el fin del control soviético sobre Europa del Este. Este cambio eliminó la amenaza de los tanques soviéticos, cambiando el futuro de la región. Las políticas de Gorbachev desataron cambios que no pudo controlar. El fin de la Guerra Fría estaba a la vista. Las reformas de Gorbachev provocaron una ola de cambios en Europa del Este. Los movimientos a favor de la democracia cobraron impulso, lo que llevó a revoluciones pacíficas. El muro de Berlín, un símbolo de opresión, cayó en 1989. Berlineses del este y del oeste celebraron, derribando el muro. La caída del muro de Berlín simbolizó el fin de la Guerra Fría. El telón de acero fue demolido, y Europa del Este abrazó la democracia. La Unión Soviética se enfrentó a un colapso interno, incapaz de manejar los cambios. En 1991, la URSS se disolvió, poniendo fin a la Guerra Fría. El mundo fue testigo del fin de un conflicto de 45 años. El legado de la Guerra Fría fue profundo, dando forma al mundo moderno. Comenzó una nueva era de cooperación global. El fin de la Guerra Fría fue más que solo un acontecimiento político. Fue un punto de inflexión que reverberó por todo el mundo. A medida que el muro de Berlín se desmoronaba y las multitudes jubilosas llenaban las calles, una sensación de esperanza y posibilidad invadió a naciones largamente divididas por la ideología y el miedo. El mundo observó cómo décadas de tensión parecían disolverse de la noche a la mañana, reemplazadas por un cauto optimismo para una nueva era. Estados Unidos emergió como la única superpotencia mundial, su influencia alcanzando por doquier. Mientras tanto, los países de Europa del Este, una vez bajo la sombra de regímenes autoritarios, comenzaron a abrazar la democracia con fervor. En ciudades como Varsovia, Praga y Budapest, la gente salió a las calles, exigiendo libertad, derechos humanos y una voz en su propio futuro.
La caída del comunismo en estas regiones no fue solo un cambio político, sino una profunda transformación de la sociedad y la cultura. Con el alivio de las hostilidades, la amenaza siempre presente de una guerra nuclear pareció retroceder. Silos de misiles fueron desmantelados, y búnkeres antes secretos fueron abandonados, su propósito desvaneciéndose en la historia. Sin embargo, el legado de la Guerra Fría perdura, grabado en paisajes y memorias, un recordatorio de lo cerca que estuvo la humanidad de la catástrofe. Las cicatrices del conflicto permanecen profundas. Las guerras en Corea, Vietnam y Afganistán afectaron a millones de personas, familias destrozadas, paisajes marcados y generaciones formadas por la pérdida y el trauma. Estas guerras por delegación fueron campos de batalla para ideologías opuestas, pero su coste humano fue incalculable. Incluso hoy, los arsenales nucleares no han desaparecido. El espectro de un conflicto nuclear aún se cierne, y nuevas tensiones han surgido en diferentes rincones del mundo. Los conflictos militares modernos y las carreras armamentísticas nos recuerdan que la paz es frágil y debe ser preservada activamente. La era de la Guerra Fría nos enseña sobre los peligros del extremismo ideológico y las consecuencias de dividir el mundo en campos rígidos de nosotros contra ellos. La propaganda, la sospecha y el miedo alimentaron un ciclo de desconfianza que casi llevó al desastre en múltiples ocasiones. En medio de estas tensiones, la diplomacia y la comunicación abierta demostraron ser salvavidas. Reuniones históricas, conversaciones de paz y cooperación internacional mostraron que el diálogo podía salvar incluso las divisiones más profundas. Las Naciones Unidas y otras instituciones se convirtieron en foros cruciales para la negociación y la resolución de conflictos. La crisis de los misiles de Cuba se erige como una dura advertencia de lo rápido que los malentendidos y la política de riesgo pueden escalar a amenazas existenciales. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración, al borde de una guerra nuclear, hasta que una cuidadosa negociación sacó a la humanidad del abismo. Hoy, los ecos de la Guerra Fría aún resuenan en las rivalidades globales y las alianzas cambiantes, las tensiones entre las principales potencias, los ejercicios militares y los enfrentamientos diplomáticos nos recuerdan que las lecciones del pasado siguen siendo relevantes en nuestro mundo interconectado. La historia de la Guerra Fría no es solo historia, es un legado vivo. Monumentos, museos e historias transmitidas de generación en generación sirven como cuentos de advertencia, instándonos a recordar el coste de la división y el valor de la unidad. En última instancia, la Guerra Fría nos recuerda que la paz no es un regalo. Requiere vigilancia, comprensión y la voluntad de interactuar con aquellos que son diferentes a nosotros. En un mundo complejo y en constante cambio, el esfuerzo por mantener la paz es continuo y es una responsabilidad que todos compartimos.